Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Joan Rodríguez Pérez, soy estudiante de Contaduría Pública del Politécnico Gran Colombiano. Actualmente vivo en Pitalito, Huila, y el día de hoy vamos a ver la teoría del productor a corto y largo plazo. En primer lugar, recordemos la teoría cardinal del video anterior, que nos decía que el principio de la guía del consumidor era alcanzar el placer y la satisfacción de consumir un producto. En la teoría del productor vamos a encontrar que la guía o el principio del productor es encontrar el esfuerzo mínimo o el mínimo costo para producir un bien o un servicio X. Para este ejercicio vamos a tomar como ejemplo eh, el cultivo de café y trabajando también como el número de trabajadores que va a ser el costo variable. Bueno, les voy a poner como en contexto. Escogí esta porque la empresa como tal es, pues en este caso sería la de mi papá. He visto que pues él siempre ha tenido la misma cantidad de tierra, entonces también hay que recordar que en contabilidad el, una empresa se deduce que es a corto plazo cuando la actividad no va a ser mayor a un año. Y cuando va a ser mayor a un año, pues ya se deduce que es una empresa a largo plazo. En microeconomía las cosas cambian porque esto va a depender de diferentes características. Yo creo que una de esas características es como la mentalidad o lo que quiere hacer el empresario con la empresa. Porque si vemos, en este caso, como le ha pasado a mi papá, él no ha aumentado su capital y pues podemos ver que el costo fijo, siempre tiene que haber un costo fijo para que una empresa sea pues a corto plazo. El corto plazo no significa en microeconomía que va a ser como un año, sino que se va a extender por mucho tiempo, pero entonces el empresario no va a tener la capacidad, digámoslo así, de comprar otra hectárea de tierra llevándolo al ejercicio. Entonces vamos a ver que la tierra en este caso va a ser de 3 hectáreas y el número de trabajadores es el que pues va a ser el costo variable porque pues los trabajadores se van a utilizar para diferentes tareas, por llamarlo de alguna manera. Aquí también vemos la producción total, el producto medio, que es algo nuevo, y la producción marginal, que ya la habíamos visto en el ejemplo o en el video anterior. La producción total para 0 trabajadores va a ser 0. Aquí ya podemos ver que hay un aumento. Esa producción total pues sí la definimos cada uno de nosotros dependiendo pues lo que queramos enfatizar. Para el segundo caso va a ser 65 y así sucesivamente. Vemos cómo aumenta. En el punto 7 y 8 vemos que nos da lo mismo. Esa producción total, si estuviéramos hablando de la teoría del consumidor, sería el punto de saturación donde digo que ya no quiero comer más de determinado producto. Aquí quiere decir que es el costo, el mínimo esfuerzo o el mínimo costo. El punto medio nos indica el nivel de producción obtenido por cada trabajador, que en este caso es el costo variable. Entonces, para el primer caso va a ser 30. Básicamente la fórmula del producto medio es el producto total dividido el número de trabajadores. 30 dividido 1 nos da 30. 65 dividido 2 nos da 33 aproximándolo. 90 dividido 3 nos da 30. Y así sucesivamente reemplazamos la fórmula para todos los casos. El producto marginal, recordemos que es la diferencia entre el producto total dividido la diferencia el número de trabajadores, que para este caso es el costo variable. Entonces para el primer caso nos va a dar 30. Pues siempre recordemos que el número de trabajadores, si por ejemplo en el primer caso va a ser 2 menos 1, siempre vamos a dividir por 1. Entonces yo diría que no es tan necesario en este ejemplo, digamos que la fórmula se aplique para otros ejemplos, pero en este ejemplo siempre vamos a dividir por 1 y todo número dividido por 1 pues nos va a dar el mismo número. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es restar, por ejemplo a 30 le quito 0 en la producción total. A un trabajador que nos da la producción total de 30 le voy a quitar la producción total del que está
arriba, entonces en este caso sería 0, entonces 30 menos 0 pues nos da producción marginal de 30, a 65 menos 30 nos da 35 y así sucesivamente, 90 menos 65, 25 y reemplazamos la fórmula para todos los casos. Ahora vamos a ver la gráfica de la ley de rendimientos marginales decrecientes y etapas de producción. Bueno, escribí mal gráficas, me faltó la R. Aquí vamos a ver la gráfica de la producción total, que si recordamos la teoría del consumidor es básicamente la misma, solo que pues cambia la interpretación en el sentido de que es producción total y el número de trabajadores que para la producción, para el ejemplo en la teoría del productor va a ser el número de trabajadores, que es el costo variable. Podemos observar una segunda gráfica donde vamos a analizar el producto medio y la producción marginal y el producto marginal. Para analizarla vamos a dividirla por etapas. La etapa 1 es donde se intersecta el producto medio, inicia desde 0 y termina hasta donde se intersecta el producto medio. En este caso podemos ver que es ahí. Y lo mismo para la producción total. Podemos también observar que la producción total sigue creciendo en forma ascendente, pero el producto marginal y el producto medio sí empiezan a decrecer. La segunda etapa va a ser cuando la producción marginal llegue al punto 0 o la producción total llegue a su punto máximo. Esa segunda etapa es la que podemos deducir que el empresario o el productor va a utilizar sus recursos, va a utilizar el número de trabajadores, es decir que ese va a ser el promedio que debe utilizar para tener utilidad y no vaya a tener pérdidas o no vaya a quedar en la quiebra. En este caso pues sería el caso de mi papá. La tercera etapa va a ser después de que la producción inicia, donde la producción marginal es 0 y continúa hasta donde termina la gráfica. Podemos ver que el producto marginal en la tercera etapa es de menos 5, todos los de ahí en adelante van a dar números negativos y para el producto medio siempre va a ser decreciente. Ahora vamos a continuar con el ejemplo de empresa a largo plazo. Recordemos que una de las características de la empresa a largo plazo es, desde mi punto de vista, diría que la mentalidad del empresario como quiera aprovechar su capital y expandirse. Si el productor o el empresario quiere, en ese momento tiene una máquina de, pongamos el ejemplo de mi papá, si él tiene nomás solo un beneficiadero, se le llama el lugar donde se arregla el café, y del día de mañana puede comprar mucha más tierra y va a tener mucha más producción, pues va a necesitar donde hacer el beneficio del café, o sea, arreglarlo, desecarlo, todo el proceso del café. Entonces va a necesitar ampliar su capital y pues ya sería un ejemplo a largo plazo. Otra característica de las empresas a largo plazo es que por lo menos uno o todos sus factores de producción son variables. Y algo muy importante también es que las empresas a largo plazo se pueden producir con innovación y tecnología científica, que pues con el avance de las nuevas tecnologías podemos ver, como para el ejemplo de la empresa cafetera, que ya hay muchas máquinas. Digamos que las máquinas antiguas que se utilizaban eran muy básicas, simplemente le quitaban la cascarita al café. Ahora podemos ver que hay muchas máquinas que no solo hacen eso, sino que también le quitan la baba al café, acelerando el proceso pues de beneficio del café, y esto facilita el tiempo. Digamos que el tiempo que se va a requerir es mucho menor. Digamos que eso es aplicándolo a un ejemplo de la vida real. Ahora vamos a continuar con nuestro ejemplo de empresa a largo plazo. Yo tomé como ejemplo una repostería. Vamos a ver que vamos para el ejemplo a tomar producción de tortas y vamos a ver curvas isocuánticas. Para este ejemplo vamos a utilizar como tres hipótesis: curva 1, curva 2 y curva 3. Los factores de producción, vamos a utilizar los trabajadores, que en este caso va a ser la mano de obra, el capital es los recursos. Entonces, bueno, para la primera hipótesis vamos a decir que vamos a producir 50 tortas. Entonces, para hallar
la fórmula del capital en este caso sería capital igual a 50, que es la cantidad, por el número de trabajadores, que es la mano de obra. Entonces, para el primer caso sería 50 por 1 igual a 50. La fórmula es dividido. Entonces 50 dividido 1, 50, 50 dividido 2, 25, 50 dividido 3, 17, 50 dividido 4, 13. Todos estos valores los estoy aproximando pues para no irnos a confundir. Y así sucesivamente con el resto de los ejemplos. Para la curva de isocuantas 2 vamos a determinar o vamos a decir que se van a producir 35 tortas. Para el ejemplo 2, entonces serían 18. La fórmula es la misma, 35 es la cantidad dividida por el número de trabajadores. 35 dividido 2, 18, 35 dividido 3, 12, 35 dividido 4, 9 y así sucesivamente. Para el ejemplo 3 va a ser absolutamente lo mismo. 13, 9, 7, 5 y 4. Vamos ahora a graficar estos datos para ver cuáles son las curvas isocuánticas. Aquí las podemos observar, curva 1, curva 2 y curva 3. Entonces recordemos que las curvas isocuánticas son la representación gráfica que muestran infinitas combinaciones de dos factores. En este caso sería el capital y el número de trabajadores. Ahora continuamos con isocostos. En este caso vamos a decir que vamos a tener un presupuesto de 500, que pues sería como un presupuesto para costos. W va a ser la mano de obra. Podemos decir que seguimos trabajando con la producción de tortas. Una persona va a ganar 30.000 pesos, que aproximadamente en eso está pues el salario de un día. Y va a ser los intereses de arrendamiento del horno, por ejemplo, digamos, que va a ser nuestro capital de trabajo. Bueno, digamos que si tenemos un presupuesto de costos de 500.000, básicamente si recordamos la teoría cardinal y ordinal, vemos que esto es igual al equilibrio del consumidor o la equimarginalidad. Podemos decir que si la mano de obra es de 30.000 y vamos a ver con ese presupuesto vamos a ver para cuántas podemos gastar, por así decirlo, cuántas manos de obras podemos pagar con esos 500.000 y podemos ver que son 17. Lo mismo para el arrendamiento del horno de nuestro capital. Entonces va a ser 12,5. Básicamente la fórmula es dividir 500 dividido 30 nos da 17 y 500 dividido 40 nos da 12,5. Si realizamos una gráfica de esta fórmula, podemos ver que va a ser una recta decreciente desde el punto mayor, que va a ser 17, hasta el eje X, que va a ser 12,5. Bueno, aquí podemos ver, básicamente la interpretación es como la de la equimarginalidad. Si nos hacemos por debajo del costo, debajo de la línea, vamos a decir que podemos hacerlo con un menor presupuesto a 500. Pero si nos pasamos por encima de la línea en la parte superior derecha, vamos a necesitar un presupuesto mucho más amplio al que ya nos dieron. Básicamente esta recta nos dice hasta aquí pueden utilizar el presupuesto. Vamos a hacer un ejemplo. Hacemos una línea convexa para este isocosto y la interceptamos en aquí como le están apareciendo las líneas. Vamos a decir que podemos producir 3, el costo del horno que serían 3, o la mano de obra que serían también 3. Este ejemplo lo estamos haciendo para determinar qué es la isoclina. Entonces ahí vemos una intercepción debajo del presupuesto y aquí vamos a hacer otro ejemplo. También la vamos a intersectar una mano de obra de 9 con un costo de horno de casi 8. Y esta línea que nos aparece ahí negra es la isoclina. La línea isoclina nos muestra el nivel de producción que se obtiene si el objetivo es minimizar el costo o maximizar el beneficio. Bueno, compañeros, básicamente ese ha sido mi aporte. Espero pues me hayan entendido. Cualquier inquietud, cualquier
aporte que tengan en cuanto a mi exposición. Estaré agradecido que me lo hagan saber. Muchas gracias.